Jaime Maussan. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Que cuando tú naciste traías el cordón umbilical enrollado. Me sacaron totalmente azul. Todos esperaban que yo tuviera problemas, pero sobreviví. ¿Cómo eras? ¿Eras noviero? Sí, me gustaban mucho las mujeres. ¿Ah, sí eras muy noviero? ¿Qué es la esfera de Buga? Una esfera que estaba volando en el cielo. Vimos algo en el centro, como algo también que está vivo. Es evidentemente extraterrestre. Empiezas a trabajar con Jacobo Zabludovsky. Marco a Jacobo. Y en ese momento entra la policía pateando la puerta. Ya le dijo a Jacobo: licenciado, ya tenemos todas las evidencias. ¿Qué fue lo que pasó con la Virgen de Guadalupe? Yo me acerqué al monitor, una voz me dice: ¿qué quieres de mí? Esa imagen está viva. ¿Tú has visto algo? He visto naves, vi a 2 seres fosforescentes. ¿Deberíamos de tener miedo? El mundo va a cambiar, prepárense. Vamos a empezar a querer comunicarnos con ellos. El cambio viene. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tengo en entrevista a unas personas que más respeto, unos periodistas que he tenido la oportunidad de platicar quizá más veces. Mucha gente lo ubica solamente como ufólogo y no es así. Es un periodista con una carrera impresionante, con muchísimo trabajo. Ha ganado varias veces el Premio Nacional de Periodismo, reconocido en el Capitolio de Washington. Tiene una cantidad de reportajes, tiene mucho que ver con cosas que hoy vivimos, hacemos, como por ejemplo las mariposas monarcas, y que mucha gente no sabe que él tiene que ver, no solamente con ovnis. Obviamente le voy a preguntar mucho de ovnis, obviamente quiero saber mucho su posición, la situación actual, muchas cosas, pero también quiero que conozcan a que ya puedo considerar no solamente una persona que respeto, sino también un amigo. Jaime Maussan. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Bien, Jordi, muy bien. Qué bueno, no sabes qué Muchas gusto gracias. me da poder platicar contigo de muchas cosas, porque siempre que nos juntamos desde otro rollo, Sí. hablamos de ovnis, hablamos de situaciones que están pasando, hablamos de todos los objetos, 30 años ya. de los cilindros en el cielo, de las cosas los objetos que entran y salen del Popocatépetl, de tantas cosas, pero quiero también, tienes una vida extremadamente interesante y con mucho trabajo atrás. Eres de las personas más, te lo dije en el radio hace poco, de las personas más profesionales y también has aguantado, si bien muchísima gente que está completamente cada vez siguiendo tus investigaciones, también otra gente que de repente dice, o que se ha reído en su momento de los ovnis o tal, y yo digo, está llegando cada vez el momento más en serio donde todo este asunto de la vida extraterrestre se está comprobando y todo el mundo va a decir, Maussan lleva tantos años diciéndolo. No hay manera de que pueda negar que el fenómeno es real, que está aquí, y por tanto que se inicia una nueva era en la humanidad. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Sí, o sea... De verdad, No, de verdad, es decir, cierto. Yo hasta te lo juro que de repente agradezco a Dios y digo, gracias por haberme dejado vivir en esta época. Sí, claro. O sea, yo nací en el 71. Sí. Las cosas que yo he visto, o sea, desde el celular, el internet, ahora la inteligencia artificial y este momento de la vida extraterrestre, digo, o sea, es como... Sí, bien. Inclusive me pregunto y te pregunto, ¿todavía se vale la pregunta de si existe vida extraterrestre o no? ¿O ya es obsoleta? No, mira... Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo en este diario The Guardian, que es uno de los más prestigiados del mundo, casi al nivel del New York Times, y un investigador de ellos se vino todo un año a los Estados Unidos a investigar, a entrevistar a las personas más destacadas como Luis Elizondo, a conocer todos los casos, a David Grosh, y termina diciendo, pues no hay nada que me haya convencido que la vida extraterrestre está aquí, ni que vaya a estar. El lugar más cercano está a 4.2 años luz, que es Alpha Centauri, y por tanto no hay ninguna posibilidad de que puedan venir desde allá. O sea, todavía ese mismo pensamiento de antes, no se dan cuenta. El presidente Trump va a dar a conocer esto, que son videos grabados por fuentes oficiales, que ellos mismos van a aceptar que no son rusos, que no son chinos y que no son americanos. Y si no son de alguna de estas 3 potencias, ¿de dónde son? Claro. Y esto te tiene que llevar como consecuencia a que son de otro lado, que no son de aquí. Y si no son de aquí, ¿cómo llegaron hasta acá? Claro. Tenemos que aprender, tenemos que encontrar qué tecnología o qué mecanismos utilizaron
para poder viajar estas enormes distancias en poco tiempo, porque eso nos va a permitir a nosotros hacer lo mismo. Claro, por supuesto. Yo creo que yo en lo personal, después de todos estos pilotos que ya hablaron fuera de su contrato de confidencialidad, la gente lo que pasó en el Pentágono, lo que ha pasado con los cuerpos también que presentaste tú de Perú, o sea, es como que digo, yo creo que ya esta pregunta ya no es válida, o sea, es obvio, o sea, en todos lados se ha dicho, ¿no? Es más, el mismo gobierno de Estados Unidos ya lo reconoció, ustedes en la Cámara de Diputados buscando haciendo una ley, o sea, vamos a platicar de todo, quiero hablar de todo, quiero hablar de la esfera de Buga que llevaste recientemente al Auditorio Nacional, que tuvieron el segundo lugar de estadía de la gente, que fueron 4 horas o más que la gente estuvo esperando ahí para ver esta esfera. Quiero hablar del famoso brazalete de Jonathan Reed, que tú y yo nos metimos en la misma bronca, en otro rollo. No, claro. Quiero hablar de miles de cosas, bueno, no de miles, pero de todas las que podamos en este tiempo. Sí. Y hablar también de tu vida, del periodismo, de todo. Y antes que cualquier cosa, quiero decirles algo. Tuve la oportunidad de que Jaime me invitara a su casa, comimos ahí una carne asada muy rica y yo me sorprendí como pocas veces en mi vida, porque yo sabía desde siempre que tú has sido una persona muy preocupada por el medio ambiente, pero yo no sabía que tú tenías una extensión de ese tamaño del bosque y que lo compraste específicamente cerca del bosque de los leones, del desierto de los leones. Que le voy a cambiar el nombre. Ah, sí, ahorita me vas a contar. Para poder proteger toda esa época, que nadie tirara un solo árbol, Claro. e hiciste toda tu casa subterránea y me invitaste a tu casa, a tu cuarto, casi me acuesto ahí en el cuarto y me doy de vueltas, pero una casa subterránea que se conecta entre ella. Platícame de la casa un poco, por favor. Yo, bueno, desde siempre, como tú sabes, es más, cuando yo salí de la universidad en Estados Unidos, me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Y yo sin saber les decía, voy a vivir en el bosque cerca de la Ciudad de México. Yo pensaba más allá por Tres Marías, por esa zona. Sí, por las quesadillas, ¿no? No, también acá hay, pero bueno, esto era lo que yo pensaba. Y tuve la suerte de que Héctor Girón, el hombre que me rentaba una cabaña ahí en la calle de Volcanes, me dijeron, oye, ¿no te interesa un terrenito ahí en el desierto de los Leones? Y le dije, pues, sí me interesa muchísimo. Y entonces me trajo, eran como 2,000 metros. Y sí me interesó, nada más que yo en ese momento, en Televisa, pues no me pagaban muy bien, la verdad. Yo estaba por la pasión de hacer cosas, ¿no? Y pues no tenía mucha lana, y mi mamá y mi hermano me apoyaron para comprar ese terreno. Yo nunca, pues realmente nunca pedí nada de la herencia de mi padre, ni nada, nunca me interesé. Y ellos, en muy buena onda, cuando se dieron cuenta que yo quería ese terreno y que no tenía para comprarlo, ellos hablaron con el señor y le pagaron. Entonces, así me obtuve el primero de los terrenos de ahí, que fue donde construí mi primera casa. Entonces, la primera casa no fue una casa subterránea, ahora es el gimnasio, es una cabañita pequeña que está ahí. Y estando en ese lugar en 1991, tomándome unos tequilas con Guillermo Siliceo, le dije yo, había visto yo un libro de la Universidad de Minnesota que se especializaban en hacer casas subterráneas, y yo le dije ahí, yo quiero hacer una casa subterránea. Ya Y él, medio con sí, sus ya, papeles. o sea, ya es la locura. Yo te la hago. Yo te la hago, cabrón. De bueno, ahí quedó. Como una semana después, llega la persona que me ayudaba con las labores allá en la casa y me dice, señor Jaime, hay unos señores haciendo un hoyo atrás de su casa. Y dije, ¿qué? Y entonces salí y le dije, ¿qué están haciendo? El señor Siliceo dice que usted quiere hacer una casa subterránea. Le digo, sí, pero yo estaba en cuenta y él también. Bueno, ¿la quiero o no? Le digo, de quererla, sí. ¿Y cuánto cobran? Le dije, déjame ver, cara. Para mí era mucho dinero, 2 albañiles, imagínate. Pero dije, bueno, síganle. Ya no quise pararlos y ya empezaron a hacer el hoyo. Y se hizo un hoyote. Y entonces empezó así la casa, de esa manera empezó. Wow. Entonces ya la diseñamos y estaba la onda de hacerla redonda, que no tuviera esquinas, y así fue como se fue y se hizo toda. ¿Pero qué era importante que no tuviera esquinas? Porque por la forma de la construcción,
por lo que iba a tener arriba, ¿no? Ajá. Lo que quiero decir es que la casa, perdón que te interrumpa, yo cuando la tiene conocí, unos domos. Sí, eso es como que el principio es como, no sé si es como una pirámide o algo así como de domo, así chiquita. Y de repente entras por ahí y brum, como hormiga. Ahí vean las imágenes, ahí las voy a estar poniendo. Empiezas a bajar y la casa es impresionante porque está conectada una parte de la casa, luego así como literal como hormiga, hay como unos túneles hacia la parte de los cuartos de tus hijos y luego hacia otra parte. Y me impacté, nunca había visto algo así. Y tú sales y ves todo el bosque precioso, literal milenario, y abajo está tu casa. Y arriba están los jardines. Ajá. Y arriba están los jardines. Efectivamente, tú entras en la torre. Esa torre la hizo Guillermo Siliceo, utilizando un árbol enorme que estaba ahí enfrente. Se tiró ese árbol y se hizo una gualdra de 37 metros, enorme, por metro y medio, más o menos metro y medio de alto. La partió en dos y luego hizo 4 filetes. Y con esas vigas enormes, se pusieron todas juntas y se hizo la torre, la casa por la que tú entraste, que es una pirámide que es más ancha y luego se va haciendo más delgada hasta que llega una parte donde está un observatorio para ahí meditar. Y de ahí vas bajando, como dices tú, llegas al túnel y entras a la casa más grande, ¿no? Pero la idea fue hacer lo redondo para hacer el domo, porque yo pensaba que íbamos a poner planchas de acero, ¿no? Porque dije, ¿cómo vamos a tapar los techos, no? Y entonces me dijeron, no, entre Guillermo Siliceo y sobre todo Alfredo Batalla, vamos a hacer el principio del huevo. ¿Cómo es el huevo? Pues a ver, trata de romper un huevo. Entonces, efectivamente, el domo de la casa es una maravilla porque no está reforzado, no tiene nada, es solamente adobe. Y ese adobe sostiene en algunos lugares hasta 3 toneladas por metro cuadrado. ¡Wow! Entonces alguien me dijo, te vas a morir aplastado ahí. Entonces, y ya, fíjate, lo construimos entre el 91 y 94. Ya tiene más de, que son 30 años, ¿no? Y no le ha pasado, no tiene una sola factura. ¿Nunca te dio miedo, por ejemplo, las lluvias, que se metiera el agua, que te quedaras allá abajo? No sé, la ignorancia, yo creo, nunca me dio miedo, hasta que esa persona me dijo, ten cuidado, te puedes quedar aplastado. Dije, no, pues ya estoy viviendo ahí ya. Pero no, nunca he vivido con mis hijos, viví con mi familia. Entonces, no, yo estoy perfectamente, y te repito, no tiene una sola grieta, ha resistido a los sismos. Y bueno, así la hicimos, y luego hice la de mis hijos, pegada, donde también la hicimos con la misma idea, y luego hice una arriba, entonces hicimos una escalera que va por la montaña abajo, subterránea también, y llega a la otra casa. Entonces, todo el conjunto está bajo tierra, precisamente, ¿no? Pues felicidades, a mí me impresionó mucho y me dio como mucha congruencia contigo. Sí, yo siempre te he sentido una persona extremadamente preparada y en ese momento también dije, qué congruencia con el asunto del medio ambiente y cómo vive y cómo lo cuida. Es que estoy realmente preocupado, ¿no? Sí, no, obviamente, no, yo sé que muchos estamos preocupados, pero pocos estamos tan informados como tú. No se tiró un solo árbol. Oye, ¿no te da miedo? Porque el día que yo fui, hasta para salir de toda la zona de tu casa, me da miedo que está completamente oscuro en medio del bosque. Bueno, en la noche, ¿no? En la noche sí, el bosque asusta en la noche, ¿no? De día es precioso, de día es una maravilla, todo verde, etcétera. Y en la noche sí es oscuro, pero pues, te acostumbras. Yo todas las noches paso por ahí. Y me da mucho menos miedo que circular por la ciudad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, y ahora mi casa tengo guardias, tengo vigilancia, y fue al principio, primero compré un terreno, luego compré otro como de 1,200 metros, 1,500 metros, y luego me tuve que comprar el del medio, obviamente, y ya junté 5,500 metros. Wow. Luego, ya más recientemente, compré un terreno de 10,000 metros al lado, otro de 8,000 metros abajo. Ah, no, pues ya nos fue mejor, ¿no? No, pues ya nos fue mejor. ya no estaba, ¿no? Yo hubo días que no tuve ni para... O sea, hubo un día que no tenía agua, porque chocó un camión y la bomba, no sé qué, no tenía agua. No tenía luz, pero no porque me lo hubieran cortado. No había luz, no había agua. Luego mi carro no tenía gasolina. Yo no tenía dinero. Tuve que pedirle de favor a un vecino que me prestara para el camión. ¿Qué? Estando en Televisa, ¿eh?
¿Así? Sí, cómo no. Sí, es que mucha gente piensa que uno está en Televisa y Sobre ganan. todo al principio, ¿no? Para mí era más importante hacer una imagen que ganar dinero y creo que demostré que es lo más importante. Completamente de acuerdo. Ahorita te voy a preguntar también, obviamente, cuando nos vayamos ya a la parte de la ufología, si tú has visto y qué cosas has visto, bueno, tú me lo has compartido pues sí, situaciones fuera de este mundo, extraterrestres. Pero antes de esto me gustaría hablar de este mundo y cuando tú llegaste y naciste. Tengo entendido que cuando tú naciste traías el cordón umbilical enrollado y que las cosas se complicaron mucho. ¿Qué Es pasó? correcto. Es algo que yo supe hasta que tenía alrededor de 27, 28 años de edad. Mi mamá me dijo, un día estábamos viendo un reportaje en 60 minutos de los niños que nacen con parálisis cerebral. Y me dijo, ¿sabes que los doctores dijeron que tú ibas a ser así? Dije, caray, me quedé así, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Porque tuvimos muchos problemas para que nacieras, venías muy mal acomodado, entonces no solamente mal acomodado, sino que se te enredaron varias veces el cordón umbilical, consideraron que ya me había muerto, y en el último minuto llegó el médico de mi madre porque estaban dos pasantes médicos, estamos hablando de un domingo en la tarde, el 31 de mayo de 1953, un domingo alrededor de las 6 y media de la tarde. No había beepers, había muy pocos teléfonos en casas. Seguramente el doctor tenía uno porque llegó corriendo y en el último momento, cuando iban a tomar medidas extremas para salvar la vida de mi madre, el doctor metió el estetoscopio y encontró 3 débiles latidos de corazón, algo así como puc, puc, puc. Dijo, ¿está vivo? Vamos a ver. Y finalmente con forceps y todo me sacaron, totalmente azul. Le dijeron a mi madre, pues sobrevivió, pero va a tener problemas. Y entonces, pues todos esperaban que yo tuviera problemas. ¿Como algún síndrome? Como parálisis cerebral, como pues se te muere una parte del cerebro por la falta de oxígeno, pero sobreviví y pero a los 9 meses otra vez otro incidente. Mi madre le había pedido a la Virgen de Montserrat que la ayudara en el parto. Y nuevamente a los 9 meses, cuando mis padres vivían en San Juan del Río, en estas casas que las paredes eran de este ancho, frías, ¿no? Húmedas, mi madre a las 4 de la mañana se levanta y dice, el niño no ha llorado. Esto también me lo contó ella. Y me fue a ver y estaba yo pues prácticamente tieso, frío y mojado. Además, entonces me envolvió, me sacó, salió a la calle a gritar por ayuda, de acuerdo a lo que ella misma me dijo, y por ahí alguien le dijo, allá vive un doctor. No era un doctor, era un pasante de medicina, y le dijo, pues no tengo medicinas, tengo algunas muestras médicas, pues póngale lo que tenga, ¿no? Entonces no sé qué me puso. Mi madre nuevamente me lleva a la iglesia de San Juan del Río y me pone a los pies de la Virgen y le pide a la Virgen que me salve la vida. Wow. Y ahí en ese momento reaccioné, curiosamente nuevamente, en esta relación que tengo con las vírgenes, ¿no? Que es muy intensa, que después ya te contaré todo lo demás, pero no soy fanático, no soy ultrarreligioso. No, pero sé que tienes una historia con la Virgen de Guadalupe que te quiero preguntar, muy impresionante. Y es cierto también eso, pero bueno, esos fueron los 2 incidentes, me vuelvo a salvar de milagro, y fueron las 2 cosas que me contó mi madre que me habían sucedido cuando yo tenía menos de 1 año de edad. Y eso, pues, sí, claro, pues me dejó de alguna manera marcado, ¿no? No, y sé que tienes también una empatía muy especial con cualquier persona. Digo, que si generalmente la tenemos con alguna persona que tiene parálisis cerebral, pues sí. Tú mucho más, porque pues evidentemente... Sí, es correcto. Cada vez que veo a una persona con eso, trato de ayudar, trato de hacer, trato de hacer algo, ¿no? De ayudar a sus padres, de ver de qué manera puedo participar con ellos. Evidentemente, tuve la extraordinaria fortuna de que no me sucediera a mí. Claro. Y bueno, pues esa es la parte de mi vida en ese sentido, ¿no? ¿Desde chico te interesaba el asunto de los ovnis, de la ufología, de todo esto, o no? Sí, me interesó en el 65, hubo una gran oleada, y todos mis compañeros de la escuela del Árbol de la Noche Triste, una escuela que está ahí en Popotla,
me decían, ¿viste los ovnis ayer? Digo, ¿cuáles ovnis? ¿Qué? No, pues ayer. Y lo curioso para mí es que dos niños que vivían en lugares muy distintos habían visto lo mismo. Entonces me pareció que estaban diciendo la verdad. Esa misma noche me subí a la azotea, nunca vi nada, ¿no? Pero me nació esa curiosidad. Luego empecé a ver, años después, el programa de Pedro Ferriz, Un Mundo Nos Vigila, pero pues no había videos, pues, había 2 o 3 películas que las repetían todo el tiempo, había, no sé, muy pocas evidencias en aquel momento. Estamos hablando de 1969, 70, Wow. por ahí. Entonces, yo, por más que me quise entusiasmar con el tema, no lo conseguí. Sí tenía una mente escéptica desde niño, porque pues fue un parte de lo que me llevó al periodismo y por tanto no era fácil que me convencieran alrededor de algo que yo no veía o no me convencía, ¿no? Esa es una de las cosas que más respeto de ti, que además de ser una persona extremadamente preparada, siempre es completamente como objetiva. O sea, si algo no es real, si algo no tiene fundamento, si algo no tiene cómo comprobarlo, siempre lo dices. Sí les puedo decir que yo pues llevo también un rato trabajando en esto y me ha tocado mucha gente, pues muchos charlatanes, esa es la realidad, y también me ha tocado gente como tú, que dices, a ver, esta persona verdaderamente tiene con qué sostener lo que está diciendo, y cuando no, lo dice. Y cuando alguien trabaja en esto y te dice, a ver, aquí hay 5 casos, y de estos 5, 4 no son reales, o a veces hasta 5, yo creo en esa persona, porque tú notas cuando alguien quiere venir nada más a vender y cuando una persona realmente está preparada. Yo y tengo eso, que creer en algo para presentarlo, si no, claro. no tengo la fuerza para Exactamente. hacerlo. Por eso creo yo que es tan importante que conozcan un poco más la vida de Jaime, y además que si en algún momento pronto, a mediano o a corto plazo, yo creo, como bien dices, se va a saber más del asunto extraterrestre, va a haber tal, creo que es muy importante saber un poco más para Prepararse, ¿de qué estamos hablando? La gente no está preparada, Todas las personas que siguen diciendo que no es cierto, todos los universitarios, académicos, que siguen pensando que es una locura, ¿qué van a sentir cuando salga Donald Trump a decir, pues ¿saben qué? Sí es cierto, aquí están las evidencias? ¿Qué van a decir? Exacto. Vamos rápido, un refill. Nosotros estamos tomando un cafecito, mi querido Jaime, agua. Y ahorita regresamos. Si les está gustando, por favor, denle like, compártanlo. Hoy van a conocer a Jaime Maussan y vamos a prepararnos para toda la gente que sí creemos de qué puede pasar. Regresamos. Ustedes me conocen, me encanta conectar y compartir conversaciones con todo el mundo, con todas las personas de todas partes. Fíjense, he entrevistado a pues mucha gente que dejó todo por sus sueños y siempre dicen que lo más difícil no es el trabajo en sí, sino la distancia. Por eso, bueno, yo me tomo muy en serio estar presente y estar conectado, incluso detrás de cámara, Afortunadamente, hay maneras de mantenernos conectados y disfrutar de experiencias nuevas. Fíjense, como miembro de T-Mobile, no solo obtienes la mejor red del país, sino también beneficios cada semana, con T-Mobile Tuesdays y streamings en Hulu y en Netflix. Cambiarte a T-Mobile es súper fácil, súper sencillo. Tan solo te toma 15 minutos por línea con la app. La app se llama T-Life. Si buscas más beneficios y más conexión con quienes más importan, esto es solo el comienzo, Cámbiate a T-Mobile. Compra en línea, en tienda o en la app. Visita ya tmobile.com. Bueno, pues seguimos platicando aquí con Jaime. Jaime, te quiero preguntar también que últimamente en estos días, meses, han desaparecido científicos de todos lados, de la NASA. 5 de la NASA. Y empieza a preocupar, ¿no? Sí, claro, o sea, ya llegó el presidente Trump, ya llegó a un congresista, ya lo llamó un problema de seguridad nacional. Hay realmente mucha preocupación, realmente mucha preocupación. Hay varios congresistas que han recibido, como Eric Burlison, como Tim Burchett, han recibido amenazas de muerte. Ellos mismos lo han dicho. O sea, de no digas lo que sabes, no compartas información. No sigas metiendo, no sigas preguntando, no sigas buscando. Una cosa es lo que van a revelar, que son videos grabados por ellos, donde se demuestra que efectivamente el fenómeno es real. Eso no lo van a seguir ocultando.
Lo que yo creo que quieren seguir ocultando es el hecho del desarrollo de la retroingeniería, las naves que han recuperado. Hay muchos programas ultrasecretos que están desarrollando, donde ya se involucra en el manejo de niños, se manejan otras cosas muy graves que creo yo que no quieren que esto llegue a salir. Entonces, hay dos posibilidades de por qué están desapareciendo estos científicos. Una es que son los que más sabían del fenómeno OVNI y de la tecnología y de todos estos proyectos oscuros. Y por el otro lado son los que manejaban el dinero negro que es necesario para investigar y desarrollar estos proyectos, ¿sí? Entonces ellos realmente sacaban el dinero, lo sacaban de proyectos como el proyecto Centinela, un misil que se le asignaron $140 mil millones para su desarrollo. Pues entonces ahí fácilmente le quitan $1,000 millones para hacer sus cosas o lo que sea. Entonces varios de ellos eran los que sabían cómo manejar este dinero. El Congreso empezó a preguntar sobre estos desfalcos que había, y ellos sabían de estos desfalcos. Entonces se pueden poner a hablar de eso, o se pueden poner a hablar de lo otro, de los proyectos secretos, de la tecnología que se ha extraído de las naves. Entonces todo eso les resulta preocupante, es como una limpieza antes de que salga la gran noticia, ¿no? Sí, es como estar limpiando los archivos, están como revisando el Excel antes del anual, ¿no? O sea... Pues sí, o sea, es algo que les preocupa, pero yo no creo que alguien podría llevarse a un general como el general William Neal McCausland, que fue el director de Wright-Patterson, que fue el hombre que estaba hasta arriba de todo esto. ¿Cómo que nadie sabe dónde está? Claro. Porque dicen, es que salió caminando de su casa. Nadie lo vio salir caminando de su casa. No se llevó sus cosas, no se llevó sus lentes, no se llevó su cartera, no se llevó su celular. ¿A dónde se fue? Sí. Se fue. No es que dice, se fue a caminar, es que él salía a caminar, vivía a las orillas de Albuquerque y muy cerca del desierto, y a él le gustaba caminar y hacer senderismo. Y entonces se dieron cuenta que pues ya no estaba, simplemente ya no estaba como un general. Pero entonces yo pienso, como muchos otros, que lo secuestraron. Pero ¿cómo lo secuestraron? ¿Cómo lo sacaron? Hay cientos de cámaras ahí. ¿Por qué no han revisado todo eso? Sí, ¿por qué no se ve? Vino una doctora Jacinto, que en California, 6 meses antes, fue con varios amigos a un senderismo, y ahí desapareció. ¿Desapareció? No, ella nada más, sí. Todos los demás están ahí. ¿Dónde está? Que se la llevó un animal, que era chaparrita. Yo lo que te quiero decir es que varios de ellos, los 3 que desaparecieron en Albuquerque o en la zona de Nuevo México, los 3 fue igual. No se llevaron sus cosas, ni sus lentes, ni sus cigarros, ni nada. Oiga, que ni por cigarros fueron, ¿no? O sea, porque todos los dejaron ahí. Pues sí, todo. Y desaparecieron de la misma manera. Entonces, ¿cómo no va a llamar la atención? Aunque esto ha venido sucediendo desde hace 2 años, o sea, no fue ahorita. O uno de la NASA hace 3 años, salió también un supercientífico, desapareció, luego le habló a su familia a las 4:30 de la mañana, a las 7 de la mañana se estrella y su Tesla se incendia. ¿Cómo se incendia un Tesla? No sé. Y él nunca se lo pudieron identificar. Nunca lo pudieron identificar. Sí. Entonces, empiezas a buscar todos y son casos realmente preocupantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en el momento en que se va a abrir el fenómeno? Sí, imagínense la cantidad de intereses que hay, la cantidad de información, lo que no quieren que se sepa, y no solamente en el asunto administrativo y de intereses empresarios y cosas fuertes, como lo que decías ahorita de niños. Imagínense nada más también cómo va en contra de las religiones, de muchas situaciones, de lo que se ha dicho, si se dice ahorita. Es lo que dijo David Grosh, o sea, muchos se van a sentir muy incómodos.
no van a poder acomodar de manera inmediata. Yo platiqué con Corrado Balducci, que era de la Curia del Vaticano, era el exorcista oficial del Vaticano, nada más, y era un hombre cercano a Juan Pablo II. Él se puso a hablar del fenómeno ovni y a utilizar algunos de mis videos en la radio y televisión italiana, y lo curioso es que un día dijo el Papa: cuando esté Corrado en la televisión, avísenme porque me interesa. Esto le dio una fuerza enorme y había entonces una sensación de que el Papa estaba de acuerdo con el fenómeno. Yo tuve la oportunidad de ir a comer a su casa de Corrado Balducci y de platicar toda una tarde, y él me dijo cosas como: mira, Jaime, le digo, la iglesia está preparada para esto, la iglesia está lista. En el momento en que la ciencia acepta que esto es cierto, nosotros inmediatamente lo aceptaremos. Nosotros no queremos hablar del tema ni decir nada, porque ya perdimos una gran batalla que fue el creacionismo-evolucionismo. Entonces, Adán y Eva perdieron en contra de las tesis del desarrollo y de la evolución. Entonces, no querían volver a tener un conflicto con la ciencia, pero estaba lista la iglesia a aceptar el fenómeno como tal. Eso a mí me lo dijo él. No, wow. Entonces, pues yo creo que la iglesia sí está preparada. Los que no están preparados a veces son las personas, los creyentes, ¿no? Pero pues saben, la iglesia tiene un observatorio, la iglesia tiene astrónomos, la iglesia sabe mucho de ciencia, perdóname, man. Saben muchísimo de ciencia, entonces ellos saben que debe haber vida en otros lugares. Y lo único que no saben los científicos es cómo pueden trasladarse hasta la Tierra. Y en base a eso, como ellos creen que las distancias son enormes, entonces dicen, no es posible. Y si tú me dices que tú viste un ovni, tú estás loco. Claro. Y el piloto que lo vio también está loco. Y porque no se puede. No. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que pueden existir, como lo propuso Albert Einstein en 1933, que pueden existir puertas dimensionales, agujeros de gusano, y nosotros tenemos que empezar a investigar esa posibilidad. Sí, no, o sea, por ejemplo, la gente que hemos visto películas como Contacto, como Interestelar, donde empiezas a entender cómo son esas diferentes puertas y cómo pueden estar pasando varias cosas simultáneas. Se habla mucho ya de lo interdimensional, y no es que estos seres vivan en otra dimensión, viven en la misma que nosotros, pero utilizan las dimensiones para poderse desplazar a otros planos del universo, ¿no? Oye, Jaime, ¿por qué crees tú que si ha habido tantos contactos, tantos avistamientos, tantas inclusive abducciones que se han platicado y que están algunas documentadas, ¿por qué crees que no se han manifestado abiertamente? Sí, ¿Qué será? ¿Tienen lo miedo? Están haciendo, ¿No nos están cuidando? Lo están haciendo de una manera, ¿qué podríamos decir? Suave. Mira, paulatina. Te voy a decir, en los últimos años, desde se empezó a observar en el 2017, 18, 19, que había muchos avistamientos de estos objetos en plantas nucleares o donde había misiles nucleares. Lo reportó Forbes, al menos 20 casos en esos años. Luego, al final de 2019-2020, hubo una gran oleada de avistamientos sobre bases militares de Colorado, Nebraska y otros lugares, que la gente no se acuerda o no lo siguió, pero participó la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, todos participaron y nunca encontraron quién estaba volando los drones, porque ahora es la palabra favorita, son drones, ya no son globos, ya no es Venus, y ahora son drones. Entonces no encontraron a quien estaba volando esos drones, se acabó la gran oleada y ya. Luego vino en Virginia, ahí frente a la CIA en Langley, donde hubo muchos avistamientos de la misma manera. Se presentan los objetos, hacen formaciones en el cielo, los empiezas a ver o prenden y apagan y te das cuenta que hay un montón de cosas ahí. Entonces tampoco supieron quién los manejaba, no los detectan los radares y pues realmente no tienen ningún tipo de defensa contra de ellos. Luego, desde septiembre hasta diciembre del año pasado, 2025, antes, a final del noviembre del 24, enero del 25,
hubo una gran oleada de este tipo de avistamientos, pero ahora sobre Nueva York y Nueva Jersey. Y la gente los vio, y la gente los grabó, y la gente reclamó, y los alcaldes, los directores de instituciones policíacas, un montón de gente de alto nivel le pidieron al Congreso, le pidieron al Pentágono saber qué estaba pasando. Búscalo. Y nunca hubo una respuesta. Hubo sesiones del Congreso y la CIA y las instituciones dijeron, no sabemos de qué se trata. Tan sencillo. Pero luego empezaron, no, son drones. No, son drones chinos. Son drones chinos. Imagínate que fueran drones chinos, mano. Sí, pues sería tremendo metidos en el Imagínate, territorio aéreo de Estados Unidos. Y no pueden saber ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni quién los maneja, ni a dónde van, ni cómo llegaron. No. Si fueran de drones chinos ya los hubieran tirado. Pasó en Europa. De septiembre a diciembre se volvieron locos. Cerraron 25 aeropuertos. Estuvieron en 12 países, hubo reuniones de seguridad en Dinamarca, toda la OTAN se reunió para hablar de los drones, que eran ahora eran drones rusos. Eran drones chinos, ahora son drones rusos, y compraron equipo, los persiguieron, no los alcanzaron a los drones, les dispararon, no los derribaron, Sí, no. y se siguieron presentando. Y yo digo, bueno, ¿de verdad creen que son drones? O sea, si estos fueran drones rusos, que se hinquen y le pidan perdón a Putin, es decir, Putin, tienes razón, mano. Si no puedes derribar unos drones, si no sabes de dónde vienen, entonces quiere decir que la tecnología de Putin es superior. Ahora, acaba de pasar en lugares como la base militar de Barksdale, en Luisiana, donde está el grupo de bombarderos nucleares, el B-52, avistamientos por 10 días. Sí, y entonces que dijeron, no, pues son drones iraníes. Sí. Ahora son iraníes. ¿Y sabes también dónde se presentaron? En Fort McKinley, que es el que está en Washington. Ahí en Washington, donde está la residencia de Marco Rubio y de Peter Hegseth, ahí también por una semana, más de una semana, estuvieron al grado de decir, vamos a cambiarlos de aquí porque son drones iraníes. ¿Y de dónde vienen? No, del Potomac. A ver, es el fuerte con más recursos. Imagínate en el centro de Washington, a unas cuadras de la Casa Blanca, a unas cuadras del Pentágono, y ahí están algunos de los personajes más importantes. ¿Tú crees que no están supercuidados por satélites, por en fin, y no saben y dicen que son drones iraníes? No. Digo, si fueran iraníes, yo les pego un susto ahí en la base de los bombarderos y les meto 2 o 3 explosiones, claro, para decir, señores, dejen de meterse con nosotros. Lo estamos viendo ahorita, o sea, en la guerra. Si fuera eso, ya alguien dijeron, no, pues no serán rusos. ¿Y por qué está tan atascado en la guerra de Ucrania Putin? Claro. No, y lo estamos viendo ahorita en la guerra con Irán, ahora, como una sola... Tú me preguntaste si no se han manifestado, ahí está. Claro. Sí se han manifestado, y yo creo que toda esta situación ha presionado al gobierno de los Estados Unidos para que ahora se abran. Claro. Porque ya no pueden seguirlo ocultando. Claro. Ya no pueden seguir diciendo tantas mentiras, hermano. Sí. Yo voy a decir algo muy análogo y muy básico, pero al final para mí, que no soy ningún estudioso ni ningún conocedor de esto, yo he tenido oportunidad de entrevistar a muchos pilotos de aviones, tanto particulares como comerciales. Y siempre les hago la misma pregunta. Y les digo, oye, ¿tú has visto algo? Tú a mí, aquí no hay cámaras, no hay tal. ¿Has visto algo? Bueno, de cada 10, 9 me dicen, claro, hemos visto cosas que no tienen nada que ver, lo hemos visto en el radar, nos ha sorprendido, se nos han emparejado, tal. Y le digo, ¿y por qué no lo dices? Me dices, ¿cómo crees? Me van a correr. O sea, es como, tengo 20 años en mi plaza, vengo tal, no puedo decir eso porque manito, me corren. Así era. Si alguien se ponía a decir que había visto un ovni, en base a lo que te dije, que era imposible que hubiera ovnis aquí, pues el tipo está loco, claro, y está volando un avión. No, quítenle su licencia. Claro. Y entonces esto, y pasó.
A los que llegaron a hablar les quitaron sus licencias. Entonces tú dices, ¿yo qué voy a hablar? Claro que voy a hablar. Oye, me voy a regresar un poquito antes, porque vamos a seguir platicando de ovnis y todas estas situaciones, pero me gustaría saber un poco cuando entras. Tú entras a estudiar periodismo, y tengo entendido en la UNAM, ¿verdad? ¿Es así? Entras a estudiar periodismo, pero al mismo tiempo empiezas a trabajar con Jacobo Zabludovsky. ¿Cómo fue tu primera cita? ¿Cómo fue tu primer contacto con él? ¿Te recibió de, oye, vente? ¿Cómo fue? Yo, efectivamente, yo empecé el 13 de noviembre de 1970. Yo iba a ser administrador de empresas y cuando estaba en de empresas, ¿por qué? Pues porque para administrar las empresas de mi padre. Entonces desayuné con mi papá. Hoy voy a escoger en mi carrera, ¿qué? Administrador de empresas. Muy bien, se fue muy contento a trabajar. Y yo voy a la prepa 9, ahí donde yo estudié. Ya me formo para escoger mi carrera, había 5 o 6 años antes de mí. Pasó un amigo, que en paz descanse, Mario Rábago, y me dice, ¿qué haces? Voy a escoger mi carrera. Y ya se queda platicando conmigo, ¿qué haces? ¿Qué vas a estudiar? Administración de empresas. Y me dice, qué aburrido. Balances, oficinas, números, espacios cerrados. Y luego, ¿tú qué? Periodista. Le digo, ladrón con credencial. No, me dice, porque era la experiencia. Mi papá era administrador, era apoderado de toreros, era ganadero. Además de tener empresas, era experto en genética taurina. Entonces, pues realmente mi papá esperaba que yo fuera el administrador para sus empresas, ¿no? Y realmente también yo... Sí, tú estás acostumbrado a ver cómo se manejaba el asunto del periodismo. Y mi papá, sí, ¿no? Perdóname, de ahí se me desconecté. Los periodistas siempre le estaban pidiendo dinero. Y entonces ya me dijo, no, el periodismo es viajar, conocer, hacer conciencia, decir la verdad, cambiar tu mundo. Y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero. Inmediatamente supe que era mi vocación. Inmediatamente llegué y me apunté de periodismo, además con entusiasmo, y le dije a mi papá. Mi papá se sacó muchísimo de onda y me dijo, va a ser igual que todos. Le dije, voy a ser la flor del pantano. Está bueno, me dijo. Está bueno. Y entonces él no estuvo muy de acuerdo con mi carrera, pero bueno, finalmente era su hijo. Pero pues fue un mal comienzo en ese sentido. Yo empecé a trabajar en un periódico, El Ariete, que era un periódico de mercados. De ahí pasé a trabajar en la afición con Guillermo Salas. Mi papá me consiguió esa oportunidad. Y de ahí he estado yo ya en la afición en 1972. Y estando en la universidad, Tatiana Galvanaro era una maestra. Y ella se impresionó mucho porque tenía mi columna, hacía las crónicas. Y tenía 18 años de edad. Entonces, le digo, ¿usted trabajó con Jacobo? Sí. Le digo, es que yo quisiera también trabajar ahí. Me gusta mucho la televisión. Yo lo sentía en mis venas. Y me dijo, pues yo te hago una carta. Y me hizo una carta y fui con Jacobo. Estuve como 5 horas ahí sentado en un sillón hasta que finalmente me recibió. 5 horas esperándolo. Sí. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. En el primer piso de Niños Héroes 27, que se cayó con el temblor. Y ahí estuve. Entonces finalmente, pásale. Jacobo entró y salió 1000 veces. Entonces ya entró, que ya te va a recibir. Entro con mi carta y le hace así, Jacobo. ¡Shack! La arruga y me dice, no hay ninguna chance. Era el momento en que se estaba uniendo Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. Okay. Pésimo momento, estamos hablando de julio de 1972. Me dice, no hay ninguna oportunidad, búscale mano. Y me di la vuelta y casi se me salen las lágrimas, y como que al final Jacobo, que no era tan mala onda, me dice que sabes de toros. ¿Sabes de toros? Digo, pues algo. Pruébeme. Y estaba ahí Alfonso Herrera, me decía, probarte, ni que fueras melón. No. Bueno, y entonces ya me empezó a hacer preguntas. A ver, ¿qué sabes de toros? ¿Dónde murió Joselito el Gallo? En Talavera de la Reina, licenciado. ¿Cuándo? El 16 de mayo de 1920, licenciado. ¿Con quién toreaba? Le digo, no me acuerdo de los dos, pero uno era Sánchez Mejía. ¿Y qué toro lo mató? Bailador de la viuda de Ortega. Ajá.
Ortega, le digo, Valderas, el torero de México, sí. Dígame, licenciado, ¿cuándo murió? 29 de diciembre de 1940. Ay, güey. Y Manoleta, le digo, no, ese todos lo saben, licenciado. Ya ni me esperé. Murió el 29 de agosto de 1947, lo coronaron el 28, lo mató Islero de Miura, 5 de la tarde. Era la primera vez que toreaba con Dominguín. Dominguín le había cortado una oreja al primero de la tarde, al tercero de la tarde, su primer toro, y además Manolete, que siempre le gustaba darles un repaso, un baño a los nuevos, como era Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé, ¿no? Uh-huh. Esa sí me la supe. Entonces me dijo, no, pues sí sabes de toros. ¿Y sabes por qué sabía? Porque en el Ariete me dieron 2 planas a mí solo. Uno era de noticias y la otra, pues yo no sabía qué hacer. Y dije, biografías taurinas, pues biografías taurinas. Y ahí durante un año estuve haciendo biografías taurinas y entonces toda esa información yo la traía aquí. Pero dime una cosa, yo siempre me sorprende mucho cómo hablas de fechas, cómo te sabes todo. ¿Tú tienes como una memoria fotográfica? Para las fechas, sí. Para los nombres no tanto, pero fechas, lugares, cosas, sí. Okay. Muchísimo. ¿Nunca te diagnosticaron con un IQ más alto? Nunca me he hecho ninguna prueba en ese sentido. Okay. No me ha interesado, ¿no? Pero me ha ayudado mucho y en el sentido de con Jacobo, entonces me dijeron, ok, pero no te vamos a pagar. Y entonces entré. La básica. Ya, pues no, sí, la básica. No te vamos a pagar. Y luego resulta que Manuel Omendi, yo estaba ahí con Raúl Hernández, todo esto, y el jefe de información, y me dice, pues ponte a hacer algo. Y entonces pues, yo estaba ahí sin hacer nada y vi que estaban haciendo el noticiero de la tarde. Y digo, ¿puedo aprender a redactar notas? Sí, claro, vente acá. Estuve aprendiendo ahí unos días y de repente que corren a todos los redactores, a todos los del noticiero de 24 horas de la tarde. Y me quedo yo solito, imagínate. ¿En 24 horas? Sí, de la tarde. Y entonces yo empecé a hacer el noticiero, el chavito que no sabía nada, yo empecé a hacer todo. Tenías como 19, 20 años. Sí, exactamente, no, menos de 20, como 19. Y entonces, 24 horas que era pues un noticiero más importante del país. Imagínate. Y entonces ¿Y ya te pagaban? No, luego se va Manuel Omendi de luna de miel, se queda Graciela Leal. Y entonces me dice, así como tú, ¿cuánto te pagan? Le digo, nada, Chela. ¿Cómo que nada? Le digo, pues no me pagan. Así entonces, Chela. Sí, así hablaba Chela. ¿No la conociste? No, estaba un personaje. Entonces sube Jacobo y le dice Chela, ¡oye, bueno, ya páguenle a Maussan! Y dice Jacobo, ¿qué? ¿Qué se está que? No, ya páguenle, que trabaja mucho y no sé qué. Dice, Maussan sabe muy bien ahí, no tiene ninguna oportunidad. Si él quiere estar aquí, es porque él quiere. Y punto. Y luego se va. Me dice, mándalo a la chingada. Le digo, Chela, ya vete, cabrón. Le digo, no, me voy a esperar a que llegue Manuel Omendi de su luna de miel. Y ya le doy las gracias. Y le di las gracias a Manuel y me dijo, no seas tonto, cabrón. Espérate, si es Jacobo, espérate. Y efectivamente, exactamente el 30 de enero de ese año 73, me llaman, ¿te anda buscando Jacobo? Dije, ay, ahí voy. Sí, licenciado, ¿quieres ser reportero? Sí, licenciado. ¿Pero de radio? Sí, licenciado, de lo que sea. Ah, pues que tengo una grabadora. Y ahí empecé. Bueno, y eso me llevó al francotirador de Coyoacán. El francotirador de Coyoacán fue un evento. Yo estaba ahí en el noticiero tomando las llamadas, porque tomaban las llamadas, se las pasaba a Jacobo, y me llaman de la policía y dicen, dile a Guillermo Herrera, que anda volando con el, que no se vaya a acercar a Coyoacán, que hay un francotirador. Y le digo a Jacobo, francotirador en Coyoacán, y me dijo, vete. Y salgo corriendo para Coyoacán. Y llego a Coyoacán, es un desastre, ¿no? Toda la gente en la calle. Y entonces ya me meto a una casa, no un teléfono público, licenciado, ya estamos aquí. Pues no había celulares, ¿no? Ya estamos aquí, no sé qué. Manténnos informados porque esta grabación se va a mantener abierta hasta el final. Ay, entonces, pues ya empiezo a buscar información que no hay mucho, nadie sabía nada. Entonces, veo una casa y está abierta la puerta y luego de adentro está abierta y veo el teléfono ahí.
Entonces toco, nadie. Entro, nada. Abro la otra puerta, veo el teléfono, saco mi credencial de la afición. Entonces, llego al teléfono, le marco a Jacobo, licenciado, estamos aquí. Y en ese momento entra la policía pateando la puerta. ¡Pum! Se abre así de golpe y me ponen una pistola en la cabeza. Y le digo, licenciado Sabludowski. No, ya la bajó así. Digo, tal parece que entramos a la casa donde estaba el francotirador. ¡No! Antes que la policía. ¿Cómo crees? Sí, señor. ¿Tú te Qué suerte, usando el teléfono Qué del francotirador? suerte. Sí, señor. Gastándole la lana. Entonces me dice, pues a ver, bebé, ¿qué ves? No, pues veo mucha fayuca tirada y acá. Y le digo, ¿me permite un momentito? Dejo el teléfono y bajo y veo un rastro de sangre. Y luego en el rastro de sangre veo un cheque lleno de sangre ahí, me lo guardo. Veo fotos, me las guardo, ¿no? Y ya le digo a Jacobo, licenciado, ya tenemos todas las evidencias. ¿Cuáles evidencias? Pues las fotos y un cheque lleno de sangre. No, me dice, entrega eso al aire, ¿eh? Entrega eso. Sí, porque era evidencia de... Sí, entrega eso inmediatamente. Efectivamente, lo habían llegado a extorsionar, les había dado un cheque, el cheque rebotó y los policías, o que lo iba a extorsionar, se hicieron de palabras y ahí él sacó el arma, les disparó y le dispararon a él, quedó herido y entonces el rastro subió hasta la azotea, el cheque lo tiró en el camino y no sé, fotos que nunca supe qué fueron. Y entonces llegué esa noche y me ve, se abre la puerta y me dice, Jacobo, me da un abrazo. Tuvimos 50 puntos en la radio. Digo, gracias. Digo, oiga, que me den mi credencial. ¿Qué te den tu credencial? Así fue. Y así ya empecé. Luego empecé a hacer notas de deportes. Oye, ¿pero ya te pagaron o no? No, todavía no. ¿Todavía no? No, esto fue en febrero. No, esto fue en febrero del, del 73. No sé qué. Pero en octubre se fue Arturo Vega Ruiz a España y me dejó en su lugar. Okay. Y entonces Jacobo ya estuvo de acuerdo en que yo me quedara y ahí me empezaron a pagar. Wow. Oye, y hay estuve investigando y conociendo un poco de los reportajes que hiciste, más que reportajes, investigaciones, como de muy a fondo, o sea, muy, muy a fondo. Ah, sí. Y me sorprendí con muchas, unas de un negocio de la sangre, de muchas, pero hubo una que me llamó mucho la atención, que creo que es una de las primeras, de como los niños, pues que inhalaban y tenían muchas bromas. Sí. Que fue de tus primeras. Sí. ¿Qué pasó ahí? Después de lo de Coyoacán, yo le digo a Jacobo, escuché que le dijo, oye, Raúl, andamos muy flojos para el sábado, no tenemos material. Entonces yo dejé que bajara. Le digo, licenciado, ¿podría hacer un reportaje en Tepito? ¿De qué? De los niños que inhalan cemento. Porque yo había ido a Tepito a buscar que la rivalidad Tepito-Bondojito, y me dicen en Tepito, olvídate de eso, los niños que huelen cemento, que... dije. Entonces le dije y me dijo, sí, que te dé una cámara, Raúl. Entonces yo empecé a ir, fui con mis amigos y me dijeron, sí, pero primero te tienes que ganar su confianza, si no te van a dar nada. Entonces empecé a irme y llegaba de la universidad y me cambiaba y me ponía mezclillas y camisetas medio viejas y todo. Y ya me iba con ellos y entonces me pasaba toda la tarde con ellos y yo no inhalaba ni nada, ¿no? Pero estaba con ellos y entonces un día les digo, ¿quieren hacer una película? Sí. Entonces, ¿voy a traer la cámara? Sí. Entonces todos en un cuarto, ¿no? En camas, sentados y así. Entonces yo los fui entrevistando a todos y el reportaje fue tan impactante que cuando lo vio Jacobo en la mañana de ese sábado 3 de marzo del 73, ahí estaba Jaime Almeida y estaba Fernando Alcalá y estaba Joaquín López Dóriga y todos le dijeron la verdad. Oh, licenciado, esto es de concurso. Dijo, sí, hazle una entrada y hazle una salida y prepáramelo porque hoy en la noche, a las 9 de la noche lo voy a meter. Se llamaba Hoy Sábado el programa. Empezaba a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y luego el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes entraba de 7 a 9 y Jacobo de 9 a 11.
Entonces lo metió a las 9 de la noche y estuvo toda la tarde diciendo el reportero niño, un reportaje estrujante, no se lo vayan a perder. ¿Decían el reportero niño? Él me empezó a decir ahí, pues yo no tenía ni 20 años de edad, ¿no? Iba a cumplir 20 años. Entonces salió esa noche el reportaje. A la semana siguiente se presentó a la actriz y me dijo, quiero que lleve su reportaje a Cannes. Entonces me lo llevé a Cannes. Me lo llevé a Cannes. Yo no hablaba francés ni nada. Y apenas inglés. Entonces me fui a Cannes con ese reportaje. Wow, y creo que ganó un premio también. No, ahí no. Ganó Jacobo. Ganó Jacobo con el reportaje del sismo de Nicaragua. Okay. Que había sido el 22 de diciembre y te acuerdas que una cámara detrás, un gran trabajo de Jacobo Zabludowski, y pues teniendo el nombre que tenía él ya a nivel mundial, pues él ganó el premio. Digo, a mí no me importó, la experiencia fue más que suficiente y ahí empecé. Y ese reportaje hace que un americano, James Roberts, que era periodista aquí, que trabajaba en The News, vio el reportaje y dijo... ¿Tu reportaje? Mi reportaje, y dijo... Le escribió a la Universidad de Estados Unidos, la Universidad de Miami, en Ohio, que es la mejor del estado y una de las mejores del país. Y entonces me consiguió mi amigo James Roberts, que había ido a Vietnam, había sido también el asistente del senador de ese lugar en Washington por el estado. No. Entonces, cuando el senador le escribe a la universidad y me recomienda, la universidad me escribió a mí, en lugar de yo a ellos, me escribió a mí, diciendo, bienvenido, aquí tiene su casa, y me dieron una beca Granny Nate, la gran ayuda, donde yo no pagué nada, no lo tenía. Además, regresé hablando inglés perfectamente, que me ha hecho la diferencia en mi vida. Claro. Y pues así fue todo. La verdad, felicidades. Yo tenía muchas ganas de platicar esta parte contigo de tu carrera porque pues bueno, la gente habla mucho de la parte de los ovnis, ahora de tu empresa, de tu canal de YouTube, del canal que tienes de televisión abierta y sobre todo mucho de los ovnis. Pero yo digo, hay una etapa de periodismo impresionante. No puedo detenerme a cada uno de los reportajes especiales que hiciste, pero muchos reportajes. Pero sí las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas es una cosa preciosa. Sí, porque yo con Marta Venegas, el licenciado alemán, nos pidió que National Geographic publicó un artículo del doctor Fred Urquhart, que había encontrado las mariposas después de 50 años de buscarlas, pero no dijo dónde estaban. Él no dijo dónde estaban para protegerlas. Entonces, Marta y yo empezamos, por orden del licenciado Miguel Alemán, empezamos a buscarlas y nos tomó 2 años y cacho, y las encontramos por un tipo que tenía un sombrero muy característico de esa zona. Porque hubo una foto, o sea, ¿ustedes vieron una foto? ¿O cómo? En National Geographic. En National había una foto de un cuate con un sombrero muy característico. Y se veían las mariposas, sí, déjenme claro. Contarles, perdón que te interrumpa, déjenme contarles que yo conocí esta historia gracias a que el día que me hace favor Jaime de invitarme a su casa, entro a su casa, quedó maravillado, como ya les dije, entro a su habitación, a su cuarto, que es como redondo, ¿no? Como redondo el cuarto, y veo muchas fotos de las mariposas monarcas. Y tú le pregunto, digo, qué padre que se te ocurrió decorar con las mariposas monarcas. Y me dice... le digo, ¿por qué las mariposas monarcas? Y entonces me dice, es que de alguna manera yo tengo mucho que ver con nosotros las encontramos. Ustedes las encontraron, entonces ahí me quedé impactado. Entonces, perdón. Sí, nosotros las encontramos y fuimos a ver al doctor Urquhart en febrero del 1978. Le dijimos, aquí están, fuimos y ya certificó él, sí, ya las encontraron. Y le dijimos, no vamos a decir dónde están para protegerlas. 2 años después yo me di cuenta que estaban talando mucho el bosque y le dije, doctor, si nosotros no decimos dónde están, no se van a proteger, se van a acabar los bosques. Me dijo, lo dejo en tus manos, me dijo. Lo dejo en tus manos. Y entonces yo en 60 minutos hice como 3 reportajes, ya dijimos dónde estaba, la gente empezó a ir a borbotones. Los mismos de allá la empezaron a cuidar y empezó a detenerse. Una reserva, ¿no? Sí, de repente, pues a veces no se puede porque ahora con el crimen organizado ha sido difícil, pero sí más o menos se protegió. López Portillo la declara a los santuarios protegidos. Gracias a ustedes. Sí, me llamó el señor Azcárraga, me felicitó el señor Azcárraga porque pues, habíamos logrado algo
como eso, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que llegan ustedes dos? Marta, ¿verdad? Me dices. Marta y tú. ¿Qué tal? Yo no me puedo acordar el nombre de hace 3 minutos. No, pues, ¿Se acuerdan magia. todos? Marta. Mágico, hermano. Mágico. Pero mágico. Cuando llegan y ven, Sí, la no, gente que hemos tenido la no. oportunidad de ir al santuario de la mariposa monarca es una locura. Cuando ustedes llegan y ven esos Sí, no, imagínate la emoción. racimos, porque así no puedo- Imagínate la emoción. Imagínate lo que sentimos, de verdad. O sea, por 2 razones. Una, las habíamos encontrado. Habíamos cumplido. ¿En Michoacán o dónde fue? Fue en Angangueo. Ajá. Las habíamos encontrado y era espectacular. Era una cosa. Entonces empezamos a hacer. Y ese reportaje que hicimos se llamó Monarca Reina de las Mariposas. Lo presentamos en el Festival de Banff y ahí ganamos un premio honorífico. Y luego ese mismo reportaje lo mandó el licenciado alemán al premio Ondas en España y nos ganamos el premio Ondas en España. No, wow, es que También, es una carrera. ¿Ahora ves por qué te Muy respeto bonita. tanto? ¿Ya lo entiendes? Pues sí, es una carrera muy bonita. No. O sea, ha sido una vida hermosísima. No, por supuesto. La verdad, y felicidades. luego me meto al fenómeno. Oye, en todo esto, en tu vida personal, ¿cómo eras? ¿Eras noviero? ¿Eras ligador? ¿O eras muy estudioso? Sí. O... No, era muy noviero. ¿Ah, sí eras muy noviero? Ahí también hubo contacto Sí, del no. tercer tipo. Sí, fue. No sé si se volvería a hacer igual porque creas luego muchos daños y muchas cosas, pero pues sí me gustaban mucho las mujeres. Ok. Y estuviste, 21 años casado, pero antes de esto, tuviste, me imagino, varias relaciones serias. ¿Eras fiestero o eras muy estudioso, muy tranquilo? No era muy fiestero, no. Ah. Las fiestas las hacía en mi casa, en las cabañas que vivía allí en la calle de Volcanes. Y bien, me la pasaba muy bien. Es que era mucho trabajo en 60 minutos. Ajá. Todo el tiempo estábamos viajando, y si no estábamos viajando, estábamos editando, estábamos calificando. Entonces todo esto, y yo lo tomaba muy en serio. O sea, yo hacía un reportaje al mes de 1 hora. Créeme que nadie logró hacerlo como yo. Y lo digo con todo respeto a mis compañeros, pero nadie logró hacer 12 reportajes en un año, y yo los hacía año tras año, tras año, tras año. Ahorita que me decías de que sí eras muy de ligar y todo este asunto, me imagino, por ejemplo, una de las cosas más atractivas para una mujer de un hombre es un hombre inteligente, es un hombre profundo, es un hombre que investiga. Pues Era sí. parte de esa parte. De mi encanto. Era parte de mi encanto. Pues sí, imagínate, con el pelo hasta acá. ¿Eras hippie? Negro. No era hippie por eso. Hippie no era, pero sí era de ideas progresivas y de. Pues era muy libre. Vivía muy libre, y trabajaba mucho. Y una cosa que siempre le cumplía a mi papá, y era terriblemente honesto. Nunca, fíjate lo que te digo, nunca nadie me pudo comprar, nunca nadie me dio nada, nunca me dieron regalos, nunca me dieron dinero en ninguna de todas las actividades que yo he realizado como periodista hasta el día de hoy. Claro, porque además tu papá te lo dijo, no, esos son... Y yo le rateros. dije, voy a hacer la flor de pantano, y se lo cumplí para que sepa que sí lo he sido, y si no, que alguien hable y lo diga, que con toda libertad diga si no es cierto, ¿no? Oye, es que yo me acuerdo de las cosas de ufología y todo esto. Me acuerdo que con Nino Canún hubo un programa que se rompió récord de Sí. más de 11 horas seguidas en vivo. El primero hablando fue de las 11 de la noche a las 8:30 de la mañana. Fueron 9 horas y media. Wow. Y el segundo fue de las 11:30, de las 11 de la noche a las 10:30 de la mañana, que fueron 11 horas y media. Y lo terminó el segundo Nino porque ya no sabía qué hacer. Digo, lo hubiera seguido. No, ya, no sé. Porque el primero lo terminó porque dijo, le voy a partir el queso a toda la programación del día, no sé, se van a enojar. Y el segundo, que dijeron, tú síguete, Nino, no te preocupes, le dio miedo. Okay. Le dio miedo a Nino, que en paz descanse también, Sí. querido amigo mío. Pero pues ahí fue pues donde mi vida hizo un poco hacia un lado, pero no he dejado. Tú sabes que tengo un canal de televisión, el 3.3, para que la gente lo No, sí, vea. he visto tus estudios, estoy impactado. Muchos
cosas del medio ambiente. Mi hijo estudió estudios ambientales en la Universidad de Colorado, siempre he estado, y mi hija también trabaja conmigo, ella es en pro del bienestar animal. Entonces, ¿Dos hijos tienes? 2 hijos, sí. Y pues eso es lo que ha sido hasta hoy, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿a tus hijos en algún momento los atacaron en la escuela, les hicieron bullying? Este asunto, sobre todo hace tantos años, el asunto pues de la ufología y de los extraterrestres, podría de repente ser como no tan creíble. ¿Les pasó o les ocurrió esto a tus hijos? Sí, desde luego. Desde luego, y yo no me enteré sino hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo crees? Sí, no, fue terrible para ellos, ¿no? Mi hija le afectó psicológicamente, ¿no? ¿No te decían ellos? No, no me decían nada. ¿Por qué? No sé. Quizá para cuidarte. Miedo, o sea, respeto, no sé, la verdad no sé. Porque no querían que hiciera algo, no querían preocuparme, no querían molestarme, porque yo mismo sufría el bullying, ¿no? Yo mismo lo sufría y ellos lo veían como lo sufría yo. Y yo le decía a Sebastián, ¿sabes qué, hijo? Ya verás, tú te vas a dar cuenta cómo esto se va a terminar aceptando, porque estoy diciendo la verdad. Y está a punto de pasar, y ahora mi hijo está muy orgulloso de su padre, ¿no? Porque tuvo los pantalones de enfrentarse a todos y de decir lo que pensaba y luchar por su verdad. Y entonces ahora está a punto de ocurrir, ¿no? Claro. ¿Hubo algún momento que fuera muy, muy fuerte, inclusive para ti? Digo, siento mucho lo de tus hijos, pero además entiendo lo que son los hijos cuidando a su padre, porque pues al final su padre, sobre todo si eres un padre como tú, pues evidentemente los hijos te quieren cuidar, proteger, no darte más problemas, o más situaciones, más que problemas, pero tuviste un momento donde el ataque directo hacia ti, o las burlas, o los memes, o algo dijeras, híjoles, está muy fuerte, me siento muy incómodo. Sí, claro. Sí, pero no iba a dejar de hacer lo que hacía, porque yo nunca me he rendido ante nada, ¿no? Yo nunca he desistido ante mis valores, ante mis principios, y siempre he tenido un objetivo y he ido sobre él. Y lo seguiré haciendo, ¿no? Quería un canal de televisión, lo conseguí. Y lo que quería, una casa integrada a la naturaleza, la conseguí, ¿no? Entonces, afortunadamente en mi vida, lo que he buscado, lo he pedido tener. No ha sido fácil, ha sido a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, porque todo mi dinero, te repito, y todo lo que yo hago es honesto. Y eso, créeme que es bien difícil, yo creo que tú lo sabes, o sea, lograr las cosas que quieres de una manera honesta, pagando tus impuestos, haciendo lo que debes, es bien complicado. Claro. Oye, antes de meterme un poco al terreno, seguir con el terreno de los ovnis, ¿qué fue lo que pasó con la Virgen de Guadalupe? Eso es algo que me parece muy, muy interesante. Fue un día de septiembre, no me acuerdo el día, de 1991. Yo tenía una empresa que se llamaba Programas de Investigación, que hacíamos videos de VHS para venderlos. Entonces, en esta empresa, uno de los primeros temas que quise hacer, en 60 minutos hicimos un reportaje de la Virgen de Guadalupe que a mí me impresionó mucho, ¿no? Y entonces yo le pedí a Miguel Ángel Collado que realizara la investigación de la Virgen de Guadalupe, y le llamó Los Enigmas de Guadalupe, y es un reportaje precioso. Y para ello requeríamos que nos permitiera la iglesia, en este caso fue el famoso Monseñor Schulenburg, estaba al frente de la basílica, y le fuimos y le pedimos por 6 meses el permiso, hasta que finalmente nos dio ese permiso de estar desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿En dónde? En el camerino de la Virgen. Okay. Estar a solas con ella. Ella nunca se bajó, o sea, siempre estuvo en su cuadro, porque tú, no sé si sepas, en la noche sacan el cuadro y lo llevan por un mecanismo así y lo meten detrás de una bóveda bancaria. O bien, eso es para allá, y se puede dar para acá, y entra un cuartito, todo por arriba, y entonces ya lo ponen en la pared, y entonces ya se queda ahí cuando hay visitas especiales. O sea, estamos hablando de que en la basílica, en las noches, retiran a la Virgen por seguridad, para guardarla en un lugar. Pero con una bóveda bancaria con la puerta es de este ancho, ¿no? Wow, ok. Sí, como un banco.
Sí, pues obviamente, estamos hablando del tesoro más grande de Nos México. permitieron estar ahí con la Virgen, incluso a las 3 de la mañana todos mis compañeros se fueron a tomar un café y a fumar un cigarro. Y yo, como ni fumaba ni tomaba café, me quedé. Teníamos un monitor de esos chicos largos y la cámara se quedó con un lente de este tamaño puesta directamente sobre los ojos de la Virgen. Entonces yo me acerqué al monitor y empecé a ver el monitor y empecé a ver como que tenía movimiento y me estoy alucinando. Y luego empecé a ver las pestañas y eso me sorprendió porque en el monitor, y es algo que no queda grabado, yo lo vi, y cada pestaña es como si hubiera sido una pintura, sería un pincelazo, están separadas, no es un brochazo, todas están separadas, es como si fueran reales. Y todo esto me fue sorprendiendo. Entonces me fui sobre la niña del ojo y luego el punto negro, ¿no? El punto negro que es el iris. Y entonces no sé por qué, me empecé a clavar en el ojo, en el punto negro, como si fuera un pozo sin fondo, sin fondo, sin fondo, sin fondo. Y súbitamente, yo me espanté muchísimo. Una voz en esta parte de mi cabeza me dice, ¿qué quieres de mí? Yo me fui así para atrás, me quedé terriblemente espantado, no me acuerdo qué hice después, no le conté a nadie, yo creo que me senté por ahí espantado, no volví a ver a la Virgen, me asusté, no volví a ver a intentarlo otra vez, o sea, porque no me lo esperaba, hermano. Dice, no, Ascana, mejor te lo imaginaste. No te lo puedes imaginar porque no me lo esperaba. Y además fue una voz muy fuerte y como enojada, como que la hubiera despertado, no sé. Lo único que me di cuenta, querido amigo, es que esa imagen está viva. Hay una presencia ahí, ¿sí? Y estoy convencido por lo que te voy a contar. Además de que le dijo a Juan Diego que quería una morada, se lo dijo varias veces, quiero que me construyas una morada aquí. Entonces a lo que accedió Fray Juan de Zumárraga, después de que vio cómo se apareció la imagen de la Virgen ahí, entonces accedió y se le hizo una pequeña capilla que luego creció y empezó a traer multitudes, ¿no? Desde el principio. Entonces, en los 90s, Manuel Capetillo, que dejó las corridas de toros, se hizo misionero. Fue a Medjugorje, donde se presenta la Virgen, se les aparece a tres niños. Y uno de los niños, que ya era más adulto, le dijo, o adulta, le dijo, ¿a qué vienen aquí? Y él dijo, pues vengo a conocer la experiencia de ustedes, la aparición de la Virgen. Dice, es que la Virgen dice que se aparece aquí, pero que vive en México. ¿Cómo crees? Entonces, eso a mí, que yo había tenido mi experiencia, sé que es verdad. Ahora, te pregunto, ¿cómo ha podido sobrevivir el Ayate 500 años? Claro. No sobreviven 20. Sobrevivió a una explosión, le pusieron una bomba, no le pasó nada. La gente tocó, no tenía vidrio y tocó la imagen por más de un siglo, 2 siglos. ¿Por qué no se nota eso? ¿Por qué no se despintó? ¿Por qué no se despintó? Además, otra cosa, no son pigmentos de pintura lo que está ahí, está como también la sábana santa, no es pintura la que está ahí. Entonces, todos esos elementos te dicen que es algo extraordinario. Y lo que yo te puedo decir, lo puedes creer, lo puedes no creer, es que allí hay una presencia viva. Y de ahí el que tenga tanto imán, tanta fuerza. Ahí está la Virgen. ¿Qué es? No sé. ¿Es extraterrestre? No sé. ¿Es qué? No sé. Pero esa presencia viva está ahí y yo lo pude comprobar. Yo te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, ahorita que cuentas lo de la Virgen, me sorprende mucho y yo, por ejemplo, que tampoco soy católico, pero la verdad no soy una persona muy practicante, me he sorprendido muchísimo de los milagros que se dan. Entonces, si tú
yo hablando de la Virgen de San Juan de los Lagos, que a mí me ha impactado muchísimo, y por otro lado también soy guadalupano, pero si tú ves una basílica llena, con gente que año con año llega a rodillas desde cientos de kilómetros para venir a ver a la Virgen, y ves una Virgen donde, no sé si sigue siendo igual porque hace mucho que no voy a la basílica, pero donde hay un pasillo eléctrico, bueno, un pasillo donde no puedes estarte más tiempo para ver a la Virgen porque son miles de personas que quieren verla a diario. Si solito se mueve. Te mueves para que no te quedes tanto tiempo ahí enfrente. Y millones de personas que vienen a ver a la Virgen a agradecerle, no puede ser, o sea, no puede ser solamente un asunto porque lo lees, porque crees o porque tus papás te lo dijeron. Porque lo pintaron y engañaron o sea, a la es gente. imposible. Me acuerdo que hubo momentos donde decían, no sé si es cierto, tú lo sabrás mucho mejor que yo, que la NASA había investigado los ojos de la Virgen de Guadalupe y que habían, del yate, y que habían visto, no sé si constelaciones o los planetas. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que esto esté hecho así hace medio siglo, perdón, hace medio milenio? Además, o sea, el 12 de diciembre fue un día, ¿sabes que el cometa Halley estaba de lado a lado en el horizonte? O sea, es una de las veces que más cerca ha pasado la Tierra, que hubo una lluvia de estrellas, que hubo un eclipse. Todo eso pasó el 12 de diciembre, que era día de solsticio, de invierno. O sea, hubo una serie de eventos astronómicos que fue lo primero que impactó a las comunidades que creían mucho en eso, ¿no? Acuérdate que era la Tonantzin, ¿no? Y además, ¿dónde apareció? En el cerro donde los aztecas le quitaban la vida a las doncellas, hermano. O sea, todo es muy simbólico y muy significativo. Ahí dejó de ocurrir al aparecerse la Virgen ahí, que al final es una jovencita que está embarazada. No, entonces todos esos elementos son perfectamente conocidos por las grandes mayorías de los mexicanos y por eso tiene tal atracción la Virgen. Y repito, porque hay una presencia viva. Oye, bueno, entonces pasa esto de la Virgen, al mismo tiempo empieza toda la investigación del fenómeno OVNI. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las pruebas más contundentes que tenemos hoy para saber que pues no estamos solos? Son los seres pterodáctilos de Nazca, que son absolutamente reales, no son humanos, son extraterrestres. ¿Los de Perú? Sí. Ajá. Los cuerpos. El pétrolo la está estudiando ya una universidad de altísimo nivel de Estados Unidos. Están sorprendidos con lo que está pasando. No voy a adelantar más porque me lo han pedido. Y dos, la esfera de Buga, que también es evidentemente extraterrestre. Porque lo que hemos encontrado ahí, desde la fibra óptica, la acabamos de llevar a hacer una microtomografía y vimos algo en el centro que es como algo también que está vivo. Es algo que está ahí. Perdón que te interrumpa. Antes, para la gente que no sabe, yo ya, porque he tenido oportunidad de platicar contigo, pero ¿qué es la esfera de Buga? Explícale dónde se encontró. Es una esfera que estaba volando en el cielo y la estuvieron grabando 2 testigos y luego después el segundo testigo la grabó 8 minutos hasta que bajó ahí frente a él. Él corrió, tomó la esfera, se la entregó a su primo. El primo publicó en internet, empezó a hacer investigaciones. Yo entré en contacto con el primo. ¿La esfera cayó por algo o solamente bajó? Descendió. Ok. ¿No tuvo ningún problema con unos cables? Sí, pegó unos cables y salió una chispa. Pensamos que eso le afectó o le quitó energía, o yo no sé qué pasó. El caso que desciende suavemente y ahí la tomaron. Y yo he seguido la investigación y hay decenas de razones por las cuales. ¿Sabes cuántos años tiene? 12.560 años. Esto ya lo comprobaron con el carbón. La Universidad de Georgia, en el Instituto de Estudios Analíticos de la universidad, encontró que la fecha es 12.560 años, más menos 30 años, que coincide con Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es una ciudad que fue construida en medio de la catástrofe climática que fue provocada por la caída de un gran cometa. No de un gran cometa. La Tierra, el cometa Encke o Clovis, como le quieras llamar, era un cometa de 100 kilómetros de diámetro. Al pasar por el Sol se fragmentó en miles de pedazos y la Tierra tuvimos la suerte, buena suerte, mala suerte, de que pasáramos por la estela y ahí cayeron muchos fragmentos. Cayeron fragmentos de 1 kilómetro en Groenlandia. El lago de Quetzalcoatl es un fragmento de esto. Hubo muchos en los Estados Unidos, en Canadá.
todos los bosques del planeta ardieron, hubo una catástrofe tremenda, igual que con la caída del meteorito de los dinosaurios, igual. Y los seres humanos casi desaparecieron, vino una nueva glaciación, ¿no? Desapareció toda la megafauna del planeta, los tigres de dientes de sable, los mamuts, todas las cosas, el oso hormiguero gigante, el oso gigante, el iguanodonte, el mastodonte, todo desapareció, y también los seres humanos. Entonces, en medio de todo esto se construye un santuario. Estamos hablando del tiempo de los cazadores recolectores, de los hombres de las cavernas. ¿Cómo pueden haber construido un centro astronómico con el cual se miden fenómenos astronómicos, y en la pared D43 o en la columna D43 está impresa la fecha de la caída de este cuerpo, que fue en el solsticio, fue en un solsticio, no sabemos en cuál, de verano muy probablemente, de 12.000 aproximadamente, 12.500 años, o puede ser 11.900. Es un rango de 500, 600 años que ocurrió esto, porque no hay la certeza, pero ahí está la fecha. ¿Cómo pueden gentes que no tenían herramientas, no tenían metales, haber construido un centro ceremonial así? ¿Me entiendes? Entonces, alguien los ayudó, alguien vino, alguien estaba ahí, alguien les dio el conocimiento. Perdón, pero así es. Y esos mismos seres, creo yo, que son los que construyeron la esfera de Buga y otras esferas. ¿Para qué? Para poder geolocalizar todo el planeta, para ver todo lo que estaba pasando, para tener una visión más clara, porque son verdaderos sensores, visores. Eran como mini satélites de hace 2.000 años. Bueno, no, más 12.500 años. O sea, 12.560 años. Entonces, estaba en pleno proceso Younger Dryas, que se le llama, o Dryas reciente, y la situación era terrible, no había comida, era como si estuviera nublado, siempre nublado, pero oscuro, entonces durante años, y todo esto terminó con las plantas. Sin embargo, esta civilización logra desarrollar la agricultura. O sea, la agricultura no fue hace 7.000 años, ahora se está descubriendo que fue cerca de Göbekli Tepe, que hay fósiles que demuestran que ahí se desarrolló los primeros cultivos agrícolas. Wow. ¿Cómo es posible? ¿De dónde vienen estos seres humanos? ¿Quién les dio todo ese conocimiento, hermano? Ahí hay algo que no le quieren entrar los arqueólogos y antropólogos, porque les cambia todo. Claro, sí, les mueve toda la historia. No hay manera de explicar la antigüedad de Göbekli Tepe, no hay manera. Esa esfera la tienes tú, te la dieron a ti. La esfera de Buga la tengo yo, sí. Okay. ¿Cómo se protege esta esfera? ¿Cómo la cuidan? ¿Cómo...? Está en una caja de seguridad, en una caja pues con de este ancho, ¿no? O sea, está muy bien guardada, y además hay guardias de seguridad. ¿Qué es lo que dices que tiene en el centro? Le hicimos hace apenas unas semanas una microtomografía, y vimos que en el centro tiene algo que flota. No sabemos qué es, porque si tú te metes desaparece, y si tú te vas afuera, ahí se ve. Wow. Como si entraras a una nube y salieras. Quedaron pasmados en la Universidad Autónoma de Puebla. Pasmados. La gente de la NASA, la gente de otros gobiernos, ¿te ha buscado por esto? No, nunca lo hacen por miedo, precisamente por este estigma que hay en contra del fenómeno. Pero yo espero que ahora que pase todo esto, lo hagan. Porque yo tengo todas las evidencias, las pruebas han sido realizadas por universidades muy prestigiosas en el mundo, pero aún así, cuando ellos no pueden explicar algo, lo ignoran, no lo tocan, lo dejan que se muera. No le ponen atención. ¿Pero te refieres es terrible. ¿Te refieres a gobiernos internacionales? No, me refiero sobre todo a los científicos internacionales. Los científicos son los que se han posesionado de la ciencia, muchos de ellos, no todos, y son los que bloquean que todas estas cosas se den a conocer, ¿no? Porque no les ponen atención, porque no las investigan. Sin embargo, yo tengo todas las pruebas, y para mí son contundentes, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos protege tanto la información que tiene de la vida por lo que yo te extraterrestre? platicaba, porque tienen intereses muy grandes de esto, ¿no? Tienen intereses terribles de esto. ¿Como la guerra? ¿La tecnología para la guerra? No, la tecnología que extraen de ahí, sobre todo, ¿no? Yo te hablaba de los niños que tenemos información de que son niños con un intelecto muy alto,
y lo que les hacen es darles grandes cantidades de metanfetaminas para que entren en un estado, porque tienen un gran problema. Han logrado derribar varias naves de forma intacta, están ahí, pero no las pueden volar, porque estas naves están vivas, o sea, tienen como neuronas cerebrales y tú te tienes que comunicar con las naves para poderlas volar. ¡Wow! ¡Qué Es fuerte otro lo que están nivel, haciendo! Lo que dices de Es los otro nivel. experimentos de niños. Así es. Y no me suena No, nada no lo ilógico. digo yo, me lo dijo un abogado del Congreso de Estados Unidos. Y no me suena tan ilógico, o sea, obviamente no ilógico, sino más bien tan lejano. Si hoy la inteligencia artificial, hay gente que se está haciendo amigos, tomando terapias con esta inteligencia artificial, imagínense lo que puede haber en otros. Claro. O sea, Ese es otro nivel de inteligencia ese es artificial. otro nivel donde está pensando la Así ¿Por es. qué México? ¿Por qué México tiene tantos contactos extraterrestres? ¿Qué tiene este país? Bueno, no solo México, Colombia, Perú, o sea, el continente americano, especialmente Latinoamérica, y también los Estados Unidos han sido muy favorecidos. ¿Por qué? No lo sé. Pero sin duda es el continente del mayor número de avistamientos y de casos importantes de este fenómeno. Ellos decidieron que así fuera. ¿Tú crees que viven entre nosotros este asunto que dicen No. que hay extraterrestres? Yo no tengo pruebas que demuestren que viven entre nosotros. No creo en los reptiloides, no creo en toda esa parte. A lo mejor es cierto, no lo voy a negar, pero yo no tengo, mientras yo no tenga pruebas, no puedo decir que es real. Ok. Cuando tengo pruebas, yo digo que es real algo. Si no, no. ¿Deberíamos de tener miedo? Ante ellos, Ante yo creo ellos. que no. Hay quien dice que son diabólicos, pero si lo fueran ya nos habrían destruido. Por Dios, ¿a qué están esperando? No nos han hecho nada, realmente nada malo. Que si hay gente que la abducen, que experimentan con ella, y sí, seguramente, porque son experimentos que ellos quieren realizar, como nosotros lo hacemos con los animales, pero nunca ha habido una acción así en contra de nuestra civilización, ¿no? Okay. ¿Cuál es el caso más contundente que tú conozcas de alguien abducido? El caso de Ron Noel es un caso que me impresionó mucho porque tenía un implante en la muñeca que yo incluso puse el dinero para que los doctores trabajaran y le extrajeran y el implante caminaba, no lo podían sacar porque se les iba moviendo. Todo está grabado, ¿eh? Y luego este implante, antes de sacarlo, yo fui con el doctor Roger Leir y él me dijo, mira, y vimos que estaba mandando una señal al espacio exterior, el implante. ¿Cómo crees? Y además producía su propia energía. A él le hicimos una regresión hipnótica y eso me impresionó mucho. A los 9 años de edad estaba en Orlando, Florida, con otros 2 amigos, cuando vieron una nave que se aproximaba y después dejaron de acordarse, pero ya con la regresión hipnótica llegó la nave, lanzó un rayo y lo subieron. Y ahí les pusieron, al menos a él le pusieron el implante. ¿Y ese implante lo sacaron o dónde está? Sí, lo sacaron, no sé, se quedó el doctor Roger Leir con él y no sé qué pasó con él. No sé, porque ya murió el doctor Roger Leir, murió, yo debo de haber hecho esto como en el 2012, él murió en el 2014. ¿Qué objetos sabes tú que sí tiene un gobierno, quizá como China, Rusia o Estados Unidos, en su poder de objetos extraterrestres? Estados Unidos tiene muchas naves, lo sabemos, ahí está el caso de Bob Lazar, que trabajó dentro del S4, el área 51, y trabajó con muchas naves y con muchas cosas, ¿no? Y porque él estaba dedicado a tratar de desarrollar el compuesto necesario para producir la energía para hacer volar a estas naves. Y no lo logró. Él ha seguido, todavía no lo logran. Hasta ahora no han podido desarrollar. Por eso que no digan, no, son de Estados Unidos, no, ya son. No es cierto. ¿Dónde están? Claro. Si ahorita estuvieran, ¿tú crees que no la estarían volando en Irán? Claro. Y demostrándole a todos que son los número 1 de todo. Claro. Entonces, cuando no pueden demostrarlo en los momentos críticos, pues es que no es cierto. Sí están tratando de hacerlo, sí, y están haciendo y gastando mucho dinero en esto, sí, pero que ya tengan naves de características extraterrestres desarrolladas por ellas o que sean voladas por sus pilotos, no han encontrado cómo conectarse con las naves mentalmente para poderlas volar. Wow.
¿Tú has visto algo? Tú después de tanta investigación, porque sé que has visto muchos videos que te han mandado, muchas investigaciones. Sí, pues he visto esferas, he visto varias veces esferas, he visto naves. Un día llegando a Guadalajara, en la carretera, ahí en la zona de Ocotlán, iba con mi ex esposa y vimos cómo pasó un objeto de lado a lado de la carretera, clarísimo, un plato, lo vi. Y muchas otras cosas extrañas, ¿no? A través de mi vida, pero ¿de qué sirve? Vi a los seres extraterrestres, alguna vez te lo conté, que vi a los seres fosforescentes en la ¿Dónde Rumorosa. fue eso? En el ejido Guadalajara 2, muy cerca de la Rumorosa, entre Tijuana y Mexicali. Esto fue si no me equivoco, el 27 de mayo de 1999 a las 2:05 de la madrugada. Y lo vimos 5 personas. Los 3 jóvenes que habían tenido una experiencia 2 años antes, que por eso fui ahí, porque ellos habían sido rodeados por seres extraterrestres, los seres se subieron al árbol donde ellos estaban, no les pasó nada, no perdieron la conciencia, no nada, pero sí vieron muchísimas cosas. Entonces me pareció un caso auténtico, lo fui a investigar y estando ahí, a las 2 de la mañana me llamaron insistentemente. Yo no quería salir, lo que estaba muerto, estaba muy cansado. Entonces, cuando ya finalmente salí muy enojado, les digo, ¿qué? Si son ovnis, grábenlos y ya. No, ¿qué es eso? Y entonces ya me volteé abajo y veo un monito. Entonces, digo, cara, y luego veo otro que viene entre las piedras y los dos ahí estuvieron como 5, 7 minutos que los estuve viendo. Y me convencí de que pues eran esos mismos seres. El vigilante, don Daniel, o más bien el guía, que se había estado burlando de nosotros todo el tiempo, no creía en nada y se burlaba, de repente me dijo, no de repente, sino que lo fui a buscar y estaba metido en su sleeping bag con la cabeza tapada. Y en la mañana siguiente le dije, ¿qué pasó, don Daniel? ¿Qué fue lo que vimos? Dice, ¿sabe? Le digo, ¿qué habrá sido? Le digo, un venado. ¿Qué venado? Le digo, un león. ¿Qué león? Le digo, ¿qué fue lo que vimos? Dice, no sé, y yo con eso no me meto. Punto. Una revelación de Dios. Wow. Oye, Jaime, para terminar, este asunto de estos 2 seres que presentaste, no humanos. ¿Son reales? O sea, porque en el Congreso, dices tú. Ajá, sí, estos son los seres pequeños, hay pequeños. Que son 2 cuerpos, para que la gente sepa. Y hay otros que son muy parecidos a nosotros, pero tienen la cabeza muy alargada hacia atrás, con los ojos grandísimos, que eso nadie lo ve, ¿no? No todos, no, que son tridáctilos, que les cortaste los dedos y se los pusiste acá. Digo, si yo pudiera hacer eso, pues ¿para qué soy periodista? Mejor debería ser un cirujano de mano, ¿no? Claro. El mejor del mundo. Imagínate que te pueda hacer un dedo con 2 dedos, ¿no? Un dedo grandote con 2 dedos, claro. ¿no? Pues ¿cómo crees? Estos los encuentran en Perú, ¿verdad? Están en Perú, son 9 cuerpos, hay 9 cuerpos ya, wow. Y esperando la apertura, ya están en la Universidad de Ica, se los entregamos a la universidad, a través de otros medios. Yo nunca los tuve en mi posesión. ¿Les hicieron estudios de carbono 14 para...? Se les han hecho estudios de carbono 14, se les están haciendo estudios de ADN en este momento en universidades de gran prestigio de los Estados Unidos. Cuando concluyan esas investigaciones, se van a publicar en documentos científicos y entonces sí, a ver qué me van a decir. O sea, eso también está muy próximo. Yo creo que, fíjate, todo está por ocurrir. Lo de la esfera de Buga, lo de estos cuerpos, la desclasificación de Donald Trump. Entonces, muy pronto va a haber un ambiente totalmente distinto. Mira, guarda esta conversación que claro. Va a ser antes de la revelación. Y luego me vas a hacer otra que va a ser después de la revelación. Porque el mundo va a cambiar. Yo le digo a las personas, prepárense, el cambio viene. ¿En qué va a cambiar? En todo, saber que no estamos solos. Sí, tenerlo seguro. Nos cambia acá adentro de una manera asombrosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a querer
comunicarnos con ellos. Y cuando venga el contacto de comunicación, ¿te imaginas que podamos intercambiar ideas con ellos? Que podamos preguntarle qué hacemos con el calentamiento global, cómo evitamos la extinción de las especies, cómo podemos hacer esto, y ellos nos ayuden a nosotros, porque no lo van a hacer si no lo pedimos. Claro. Porque si lo pedimos es que ya aprendimos que tenemos un gran problema. Por eso no lo van a hacer ellos si no lo pedimos. Y si lo pedimos, el mundo va a cambiar. Entonces imagínate que logremos desarrollar la tecnología para ir a otros planetas. Claro. La generación, lo dijo David Grosh, la generación Z, los millennials, todos ellos, a ellos les va a tocar de lleno esto. Deberían prepararse los chavos, los mercados, las economías, las empresas se tienen que preparar porque va a ser un trancazo fuerte. Las religiones se tienen que preparar. El cambio va a ser total. Sí. Total. Yo no sé, ahorita a lo mejor para que no sea muy fuerte van a decir, nada más, pues no sabemos qué es esto, usted decía, pero poco a poco esto va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a crecer. Yo la verdad te quiero agradecer, mi querido Jaime. Muchas gracias por darme este tiempo, que sé que tienes muchísimo trabajo y muchas investigaciones y todos tus canales. Te agradezco mucho siempre. Y quiero terminar con una última pregunta, nada más decir... Tú has investigado mucho tiempo, por eso quería platicar acerca de toda tu carrera también como periodista tan serio. Al mismo tiempo has sido parte también de mucha polémica, no tanto estos años, porque estos años ya ha sido demasiado evidente, pero en los años, en las últimas décadas anteriores... Cuando iba a otro rollo. Cuando ibas a otro rollo, cuando tuvimos el asunto de Jonathan Reed. Extraño mucho a Rocho. No hablamos de Jonathan Reed, pero ya no, otro día. No. Sí, otro día hablaremos de eso, pero... y porque también eso me gusta, cuando tú aceptas es aquí, nos engañaron, pasó esto, hubo un problema, y cuando otras cosas son completamente reales. Yo lo que te quiero decir y preguntar es, ¿cómo quieres que te recuerde la gente el día que tú ya no estés? El día que has trabajado durante más de 40 años, 30 años en este tema y que hoy se está acercando y que afortunadamente hoy estás sano, estás completamente, pues sigues trabajando más activo que nunca, pero ¿cómo quieres que te recuerde la gente cuando no estés y hayas tú trabajado en tanto esto? Te lo voy a responder con un pensamiento de un hombre, de un gran pensador mexicano, Adolfo Torres. Dice que los grandes héroes tienen que ser, los grandes hombres tienen que ser héroes también como idealistas, porque solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado. Aquel que sabe que mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Así quiero que me recuerden, que no me recuerden, que realmente si mi vida tuvo sentido, que haya yo podido influir en cómo será la vida del mañana. Creo que eso es lo más importante. Wow, Jaime, muchas gracias. Pues yo soy una de esas personas que tiene la gran oportunidad de no solamente, pues bueno, saber qué puede pasar más adelante, en el mejor de los casos que la vida nos dé la oportunidad de seguir aquí a los dos. Yo al contrario, yo te puedo decir y yo te quiero agradecer por todo lo que he escuchado, aprendido, conocido a partir de todas tus investigaciones, de todo tu trabajo, de tu serio trabajo. Y yo creo que a nombre de muchísima gente que nos está viendo, te puedo decir que somos millones las personas que hemos seguido tu trabajo y lo hemos respetado mucho y que estoy seguro que lo vamos a poder celebrar juntos cuando todo esto se abra, como dices tú, en muy poco tiempo. Y te quiero dar un obsequio que parece muy sencillo, pero significa para mí algo muy interesante. Es una llave, pero es una llave que si tú te fijas bien, es una llave que no está hecha todavía, que no tiene todavía los ángulos y las situaciones necesarias para poder abrir una puerta. Y me gustaría que siempre que la veas en tu casa, en tu oficina, donde tú decidas ponerla, recuerdes lo que para mí y para todo nuestro equipo representa, que eres una persona que ha hecho llaves, que ha abierto muchas puertas. Esta llave, sin tener ahora ya esa combinación, representa lo que tú has hecho, has encontrado y has
emprendido muchas investigaciones para abrir muchas puertas que nadie sabía cómo abrir. Y las has abierto, platicamos sobre las mariposas, platicamos tantas cosas, tantas investigaciones, tantos premios, tanta seriedad, y después emprendiste una carrera y un tema que fue, y sí lo puedo decir en pasado, muy complicado y muy polémico, pero que hoy no lo es, y que yo creo que el tiempo y tu trabajo tan duro va a hacer justicia a todo lo que has hecho el día de hoy. Esta llave no representa el asunto de la ufología, es una de las situaciones que representa todo el trabajo que has hecho desde tantos años, tantas investigaciones y tantas puertas que hemos podido abrir y que hemos podido ver y que hemos podido conocer gracias a tu trabajo y el de tus equipos y de toda tu gente. Y lo hago extensivo porque sé que tienes un excelente equipo. Siempre que te veo con 4 o 5 personas, siempre gente muy interesante, siempre gente de la que aprendo, pero te respeto mucho y te agradezco, y ojalá que cuando veas cada vez esta llave, recuerdes toda la gente que te admiramos y que te agradecemos. Sobre todo la responsabilidad que tenemos con los que aún no han nacido. Exactamente. Gracias, Jaime. Muchas gracias, como siempre. Gracias por tu tiempo y sobre todo por tu amistad. Muchas gracias. Y pues bueno, te la dejo. Les agradezco mucho a ustedes por estar aquí cada semana. Gracias a la gente de todos lados, a la gente, por supuesto, de México, a la gente de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Gracias a toda la gente de Europa que nos ve y que nos escribe, la gente de Asia que está siempre escribiendo. Gracias por hacer este canal, tan grande, y eso es solo gracias a ustedes, porque acuérdense que sin ustedes no hay un nosotros. Así es que muchas gracias. Soy Jordi Rosado, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.